Y estar bajo la sombra de Dios es ser beneficiarios de las virtudes, porque todo lo que nuestro Padre es, nos bendice en esta mañana. Y dentro de tantas virtudes se exaltan dos, que es su justicia y su misericordia para con nosotros. Recordemos que estamos en el tiempo de la gracia por medio de Jesús. Y esa gracia nos da a nosotros unos privilegios que antes eran imposibles. Solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz se abre una justicia para nosotros en la cual usted y yo no recibíamos lo que merecíamos, sino que recibimos lo que no merecemos para poder nosotros ser beneficiarios de todas esas virtudes del reino de Dios en nuestra vida. Y quiero invitarlo para que en esta mañana allí tome la palabra de Dios y podamos abrir en Proverbios capítulo 21, versículo 21. Y vamos a leer qué nos habla la palabra hoy. Proverbios capítulo 21, versículo 21, dice la palabra del Señor así: el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, la justicia y la honra. Este proverbio nos está hablando de esas características que tiene nuestro Padre y nos está hablando de una intencionalidad en la cual usted y yo necesitamos perseverar, que es en justicia y misericordia. Pero ¿cómo podemos nosotros interpretar esa justicia y esa misericordia en nuestra vida? Pues la justicia no es otra que, estando en la gracia de Dios, ofrecemos a cada persona lo que no esperan y no le damos lo que merecen. Y es cuando usted declina de todo reclamo, de toda retaliación o venganza por algún mal, por algún daño. Y es cuando da flor en nuestro corazón ese perdón, el mismo que recibimos de Dios, y empezamos a vivir de una manera diferente. Y empezamos a producir en el mundo una actitud distinta a cómo el mundo va. Porque el mundo que no conoce de Dios, que no ha disfrutado todavía de esa gracia por cuanto no la conoce, pues ellos reclaman, se quejan y bueno, cantidad de cosas que no edifican la parte espiritual. Pero usted y yo hemos recibido de Dios una justicia inmerecida. Cuando usted y yo debíamos morir por nuestros pecados, Dios a través de Jesús determinó que usted y yo viviéramos. Dios a través de Jesús hizo su justicia para que en la injusticia del Señor, lo que hicieron con Jesús, ahora para nosotros fuese justicia en medio de la gracia, donde usted y yo recibimos lo inmerecido, que es la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Y misericordia es a través de Jesús, ese amor que nos alcanza a nosotros, que lo mismo que estaba diciendo, que recibimos lo que no merecíamos. Es como Dios nos da esa salvedad, que a pesar de que éramos pecadores, a través del arrepentimiento, a través de Jesús, pues usted y yo recibimos el perdón de pecados. Esta palabra dice, el que sigue la justicia, habla de una intencionalidad en la cual usted y yo determinamos ir en búsqueda. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, también nos invita a esta misma actitud, cuando dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es algo intencional. Usted y yo necesitamos perseverar a través de la palabra, buscando que se cumpla esa justicia, primero en nosotros, pero también, escuche lo que le digo, a través de nosotros. El reino de Dios se va a manifestar a través de nosotros para que otros también reciban esa justicia de Dios, que tal vez no lo merecen, pero el deseo de Dios a través de Jesús es que haya justicia en cada uno de nosotros. Y esa justicia trae gracia, trae libertad, trae misericordia. Perseverar en la justicia y en la misericordia va a traer un grande beneficio para nuestra vida. Y el proverbio dice que aquel que está en esta actitud, perseverando en estas dos virtudes,
dice que va a hallar un fruto y dice que habrá vida. Y sabemos nosotros que por medio de la palabra, aquel que Dios ha hecho justicia con él a través de Jesús, pues también recibimos una porción de Dios. El Espíritu Santo va a morar en nosotros. Y después de haber vivido una vida con muerte espiritual, pues resucitamos en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, y ya esa presencia de Dios en nosotros, pues nos da vida delante de Dios en el reino. Recuerde que aquel que habita en el pecado, pues está muerto delante de Dios. Así lo dicen las Escrituras. Pero cuando hemos sido beneficiarios, cuando la justicia de Dios ha sido sobre nosotros, pues usted y yo tenemos vida espiritual, vida en todas las áreas. Resucita nuestra sabiduría, nuestra inteligencia espiritual, resucita en nosotros deseos, resucita en nosotros la comunión con Dios, estar en su presencia, y esta vida que hallamos por causa de buscar la justicia de Dios, de no andar en esos deseos de venganza o en esa falta de perdón. La justicia y la misericordia habla de eso, de nosotros perdonar, de nosotros no pagar a los demás como merecen, sino que dar a ellos lo que no esperan, que es una palabra de vida, una palabra de perdón, una palabra que les permite a ellos ver una oportunidad, un camino, una puerta abierta para acercarse a Dios. Y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra también que aquello que ha recibido de gratis, dalo de gratis, porque esa justicia que hemos recibido de una manera inmerecida y esa misericordia, pues el mundo la necesita recibir. Y eso lo van a ver ellos a través del testimonio de cada uno de nosotros. A través de estas dos virtudes, el testimonio se va a construir viendo este fruto, porque la gente verá en usted y en mí, verá que hay vida, que hay algo diferente. No sé si a usted le pasa frecuentemente que hay personas que nunca lo ha visto usted, pero cuando lo ve, dice, usted es diferente, usted es creyente, ¿verdad? Le dicen a uno, porque notan que hay algo allí que ellos no tienen. Y ese es el momento donde nosotros necesitamos hacer justicia, que a pesar de que el mundo está en pecado, la gracia de Dios es para el mundo. Jesús lo interpretó de esta manera. Él decía, yo no he venido por los que están sanos, he venido por aquellos que están enfermos, que reconocen su condición. Esos son los que son beneficiarios de la gracia, de la justicia y misericordia de Dios. Y dice que hallará vida, pero dice que también hallará justicia aquel que persevera en estas dos virtudes, y esa justicia sobre nosotros es la misma salvación, es ser receptores de la obra de Jesús, ser esos beneficiarios que están recibiendo de parte de Dios esa justicia y misericordia. Esa justicia en nosotros es que usted y yo no recibimos lo que nosotros por causa del pecado debíamos padecer, sino que fue grande la misericordia de Dios cuando usted y yo, por encima de muchas personas, aún de nuestra propia familia, fuimos llamados primero para ser beneficiarios. Y esto es algo que es un motivo de gratitud a Dios, pero también de cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué yo primero? ¿Por qué yo fui beneficiario de esta justicia, Señor? ¿Qué deseas que yo haga? La palabra nos muestra cómo el deseo de Dios a través de una iglesia empoderada, de una iglesia beneficiada de su justicia y misericordia, pues la iglesia también ejerza esa luz hacia afuera, hacia el mundo, que necesita ser beneficiario de esta justicia. Ellos necesitan ser beneficiarios de también hallar la vida, hallar la justicia, y por último nos habla de la honra. Y esa honra es ese reconocimiento delante de Dios que somos sus hijos, porque es motivo de honra saber de que usted y yo pertenecemos al reino de Dios, que nuestra ciudadanía, dice las Escrituras, está ahora no en la tierra, sino que está en el cielo, que nuestra ciudadanía pertenece ahora al reino de Dios,
y que nosotros temporalmente estamos aquí en la tierra para ejercer esa justicia y misericordia delante de cada persona que lo necesita, delante de cada persona que la reciba. Depende de usted y de mí que el mundo conozca esa misericordia, porque nuestra respuesta al mundo es por causa de que Jesús habita en nosotros. Nosotros siendo creyentes, nosotros no podemos responder o actuar como va el mundo, que por cualquier agresión pues viene una agresión mayor. Por cada palabra pues viene una respuesta contundente y se le paga a cada quien lo que merece. Pero recordemos que el deseo de Dios es que usted y yo aprendamos, como Jesús nos enseña, a poner la otra mejilla y que estas virtudes nos hacen semejantes a Dios. Por eso el Señor lo interpreta de esta manera y Jesús fue ejemplo para nosotros de esta actitud. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas palabras en el tiempo de Jesús eran unas palabras casi que incomprensibles. Recordemos que en ese tiempo estaba Israel bajo el imperio, bajo el dominio de otra nación, y en medio de la comunidad pues había ese descontento, esa rabia y esa frustración de estar bajo el dominio de una nación pecadora. Pero Jesús les está diciendo a ellos que Él desea y Él nos pide que amemos a nuestros adversarios. Y esa es una actitud de la justicia en la gracia de Dios, que es aquel que nos quiere hacer daño, nosotros los cubrimos con oración. Nosotros tenemos gracia para ellos, perdón, misericordia. Jesús dice, bendecid a los que os maldicen. O sea, es dar todo lo contrario a lo que usted está recibiendo. Si usted está recibiendo una afectación, usted tiene que responder con un beneficio, porque eso es lo que va a dar testimonio de que usted y yo perseveramos en la justicia y la misericordia. Estamos andando sobre la marcha, sobre ese testimonio de que usted y yo somos los hijos de Dios. Tenemos ese carácter divino para que en nosotros se vea el fruto, ese fruto de vida, de justicia, de honra. Dice la palabra también en Romanos, capítulo 1:17, dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero decirle que esa justicia de Dios y misericordia de Dios será manifestada al mundo por hombres y mujeres que tienen fe, por hombres y mujeres que le han creído a Dios. Esa justicia y misericordia se posa sobre la base de la fe. Y esa fe, está escrito, dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Cuando usted y yo somos personas que dedicamos tiempo al estudio de la palabra, pues esa fe se va a fortalecer y se va a fortalecer también esa justicia y misericordia. Y es cuando Jesús dice ahí mismo en el Evangelio de San Mateo que si te golpean en una mejilla, pues debes colocar la otra mejilla. Que si te vienen a quitar la capa, entrega la túnica, las sandalias y aún acompaña a esta persona para que de pronto en el camino no le hagan lo mismo. O sea, que lo debes cuidar. Hasta ese punto nosotros necesitamos ejercer la misericordia de Dios. Hasta ese punto de nosotros de despojarnos tanto que en vez de nosotros sentir algún deseo de la carne como una venganza o ira, vamos a sentir ese amor por esas personas equivocadas que necesitan ser alcanzadas y que ellos necesitan vivir, necesitan recibir la misericordia y necesitan ser reconocidos en el cielo, que es lo que habla del fruto, la vida, la justicia y la honra. Y en el tema de la honra, sabemos que el hombre en pecado está deshonrado a sí mismo. Dice la palabra que nuestros nombres, por causa de Jesús, están escritos en el cielo.
Su vida y la mía es reconocida en el cielo cuando usted y yo damos testimonio de la justicia de Dios aquí en la tierra. Yo hablaba con alguien y decía, en el cielo es muy fácil ser un santo. En el cielo es muy fácil hacer las cosas bien, porque no tenemos una carga como en este plano natural en que usted y yo nos encontramos. Hacer justicia aquí en la tierra es un reto, no es fácil, porque la carne duele, porque en la carne está el ego, el orgullo, y a veces hay cosas que nosotros no queremos pasar por alto, pero usted y yo decidimos, escuche lo que digo, es una decisión. Cuando usted, así como decidió aceptar el señorío de Jesús, usted está aceptando un paquete de beneficios en los cuales usted necesita embestirse de ellos para que otros también sean beneficiados. Yo quiero decirle, este mundo necesita justicia, pero no la justicia como vemos en las noticias de la JEP o la justicia de la fiscalía o la justicia que ejerce la policía, los abogados, las fuerzas militares. Esas son la justicia que es en las fuerzas humanas, que paga al delincuente como merece y muchos se alegran. Ojalá le metan muchos años en la cárcel. Ojalá haya pena de muerte en Colombia y así sucesivamente. La justicia terrenal es una justicia imparcial, más bien que imparcial, más bien es como dura, o sea, no hay amor allí, no se ponen los zapatos del que infringió la ley, porque Dios nos da ese ejemplo a nosotros. El pecado que nosotros teníamos, practicábamos, nos tenía separados de Dios, pero no fuimos nosotros los que nos dimos cuenta, ni no fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios. Mire que la justicia de Dios muestra cómo el Padre, por amor a nosotros, se acercó. Y el ver el mundo en caos, perdido, dice la palabra en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a Jesucristo, su único Hijo, para que todo en que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí vemos la obra de un Padre justo para con nosotros. Usted y yo no teníamos ninguna oportunidad. Y la justicia de Dios era que la tuviéramos. La justicia de Dios era que usted se acercara al reino de Dios a través de esa oportunidad, de esa única oportunidad que Dios nos está dando a través de Jesús. Dios es justicia. Dios es misericordia. Dios sabe que nosotros sin Él estamos perdidos y a veces nosotros no lo entendemos. A veces nosotros no queremos perseverar en la justicia ni en la misericordia. A veces actuamos como si nosotros no necesitáramos de Dios. Pero yo quiero decirle que no hay persona que no necesite de Dios, porque la persona que vive sin Dios vive muerta delante de Dios. Es una persona que está atrapada en la justicia de los hombres. Es una persona que es completamente desconocida en el mundo espiritual. Pero la gracia de Dios es esa, que en usted y yo daremos unos frutos que no lo da cualquier persona. Solamente esos frutos lo puede tener los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y será algo que es progresivo, no es algo que es inmediato, sino que progresivamente usted va a empezar a ver cómo por causa de usted perseverar. Esta palabra es muy importante. La primera es ser intencional, la segunda es perseverar en esas virtudes para que sea el carácter de Dios manifiesto a través de usted. Algo que yo acostumbro como pastor es a escuchar a las personas, porque cuando una persona habla, pues habla de sí mismo, muestra mucho de lo que hay en su corazón, de su carácter, y a veces me gusta hacer preguntas para ver qué respuesta hay allí. Y a veces uno se da cuenta de que muchas personas no han comprendido todavía esa justicia y misericordia de Dios. Y yo creo que hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero aprender de tu justicia y misericordia. Yo quiero decirle que usted no puede practicar nada que no conoce. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo de justicia y misericordia.
Jesús, sobre él fue una gran injusticia. Y cuando usted mira los evangelios y usted mira todo el proceso de Jesús, Jesús puso la otra mejilla. Jesús, cuando podía hablar, calló. Cuando se podía defender, no lo hizo, porque él sabía que toda injusticia sobre él, para ahora nosotros sería toda justicia, que para él toda enfermedad, para nosotros sería toda sanidad, y así sucesivamente, todo lo que fue injusto sobre él. Ahora Dios a través de Jesús hace justicia para con nosotros, pero no es la justicia de retaliación, de venganza o de Jehová de los ejércitos, como en algunos pasajes bíblicos se presenta cuando está en pie de lucha, sino que es el Dios Padre, el Dios que se ha acercado a nosotros, el Dios de justicia, de misericordia y de amor para ti y para mí. Es el mismo Dios que te alcanzó, pero que debemos ser conscientes de algo importante, y es que tu familia también necesita recibir esta verdad. Tu familia también necesita ser beneficiaria de Dios. Si lo hacemos en el mundo secular, vemos cómo usted se afilia a un CISBEN o a una EPS y la EPS inmediatamente le da cobertura familiar para que hayan beneficiarios. Ahora, mucho más en el reino de Dios, Dios desea que toda nuestra familia sea beneficiaria. Y es un beneficio, una cobertura de Dios que traerá vida al hogar también. Porque tristemente hay hogares que tienen muerte espiritual. De puertas para adentro no ocurre nada espiritual, sino cosas de tinieblas, de oscuridad. Pero cuando hay uno que ya ha recibido este beneficio, empieza a haber luz en ese hogar. Empieza a manifestar este fruto de vida, de justicia y de honra. Y este hogar ya no es un desconocido para Dios. Ya este hogar empieza a Dios a entrar a través de esta vida para alcanzar a todos. Yo no sé si el deseo suyo es que toda su familia se convierta. No podemos vivir desconociendo que el deseo de Dios es que te va a usar a ti. El deseo de Dios es que a través de ti el mundo conozca esa justicia y esa misericordia, y ellos también anhelen tener esa justicia y misericordia, porque ven los beneficios en cada uno de nosotros. Yo personalmente fui muy beneficiado de Dios. Yo venía de una vida muy difícil, pero la misericordia de Dios me alcanzó a través de un creyente que fue el que me invitó a un grupo familiar. Y por cierto, ayer estaba hablando con esa persona después de 15 años y les decía, le doy gracias a Dios por tu vida, porque usted hizo lo que tenía que hacer. Usted fue obediente a Dios. Usted hizo justicia y misericordia conmigo cuando yo era un desconocido y me compartió el evangelio. Mire, compartir el evangelio es hacer justicia. Compartir el evangelio es tener misericordia de las almas, es amarlas. Esa palabra misericordia en otras versiones bíblicas habla de amor. Y algo que usted y yo necesitamos tener en su corazón es ese amor, amar las almas. Hoy es un buen día para decirle, Señor, sana mi corazón. Quita toda raíz de amargura. Señor, que yo pueda florecer en el amor y que la gente que me conozca, que me vea, pueda ver en mí tu amor, Señor. No el amor de mis fuerzas, no el amor de la carne, sino ese amor fileos, ese amor de familia, ese amor ágape, ese amor tuyo a través mío, Señor. Hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero perseverar en tu justicia y misericordia, porque mi familia lo necesita, porque el mundo lo necesita. Hombres y mujeres que no están tras una venganza, tras un reclamo, una retaliación, sino aquellos que tienen la capacidad de desistir, de menguar para dar paso a la justicia de Dios. No en vano dice la palabra, mía es la venganza, dice Jehová. Del Señor serán los juicios, porque esta justicia la estamos disfrutando ahora, que es el tiempo de la gracia. Pero sabemos que, según las Escrituras, vendrá el día donde ya esta justicia será el juicio de Dios a las naciones, el juicio de Dios a grandes y pequeños, en el cual usted y yo, estando en Cristo Jesús, tenemos esa salvedad también, que ese día no seremos juzgados, sino que estaremos en el tribunal de Cristo para galardón, para reconocimiento de nuestro Señor. Pero aquellos que no han recibido la gracia tendrán que compadecer
delante del trono del juicio de Dios, el trono blanco de Dios. Van a estar allí para enfrentar todas aquellas acciones que vivieron injustamente en la tierra, todos aquellos homicidios, todas aquellas cosas que suceden cada día en la tierra por causa de que en esos corazones no ejerce la justicia y la misericordia de Dios. Y yo quiero decirle que nosotros tenemos gran responsabilidad allí. Nosotros necesitamos alcanzar el mundo para salvación. Es una manera evidente de que en usted y yo hay justicia y misericordia, que usted y yo somos semejantes al Señor. Es que nos preocupamos por las almas que están cerca de nosotros. El deseo hoy es decirle, Señor, ayúdame a que en mí brille la justicia y la misericordia. Que cada persona que está a mi alrededor puedan ver en mí, Señor, tu justicia y misericordia. Que puedan ver en mí ese fruto de vida, Señor. Que no sea yo una persona muerta en el amor o muerta en lo espiritual, sino que todo lo contrario, Señor, donde yo llegue, Señor, haya un ambiente diferente, las tinieblas tengan que retroceder, los enfermos se sanen, Señor, que los que están cautivos sean libres. Mire, hermano, cuando usted ora y usted ve que alguien se sana, es maravilloso, porque usted ve que la palabra se cumple en su vida. Esa palabra se cumple en cada persona y la gente, sus ojos son abiertos. Allí vemos la justicia de Dios. Allí vemos el amor de Dios operando a través de nosotros. Que esta mañana sea un día de decirle, Señor, sana mi vida, Dios, sana mi cuerpo espiritual, lava mis vestiduras, que no haya obstáculo para que a través de nosotros sea manifiesta tu justicia al mundo. ¿Cuántas veces hemos visto fracasar la justicia de los hombres? ¿Cuántas veces hemos visto fracasar esos intentos de paz? ¿Cuántas veces hemos visto fracasar esas intenciones de que la gente deje las armas? Aún en las comisarías de familia vemos frustrados esas personas que estudiaron años en universidades para tratar temas de familia y ven de que la gente no lo superan, a pesar de que tienen ayuda de psicólogos y muchas herramientas. Y solamente cuando la iglesia alcanza a esa familia es que se ve un cambio verdadero. Porque esa justicia y misericordia en un hogar que tiene problemas es el que viene a ser luz para ellos, viene a ser una respuesta. Porque ya no es la acusación el uno contra el otro, ya es algo personal donde cada quien reconoce que necesita un cambio. Y yo quiero decirle que esta justicia y misericordia nos da la oportunidad de cambiar. Es la oportunidad que Dios nos ha dado de que por medio de Jesús usted y yo podamos acceder al trono de Dios. Y estar delante de Dios produce un cambio espiritual en nosotros. Tenemos la ayuda de Dios a través de la palabra, a través de Jesús y a través del Espíritu Santo de Dios que nos acompaña en esta mañana. Ese Espíritu Santo que es maestro, que es consejero, que nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle o que nos preguntemos en esta mañana, ¿nosotros éramos dignos del Espíritu Santo? ¿Nosotros merecíamos que el Espíritu Santo, esa porción preciosa de Dios ahora en cada creyente, debería estar en nosotros? Pablo lo decía contundentemente cuando le recordaba a la iglesia, le decía, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabéis que tienes un privilegio grande en ti? Y el deber nuestro es cuidar esa relación con Dios, para que esa justicia y misericordia no se acabe, sino que permanezca allí y que vaya de aumento en aumento, de gloria en gloria, hasta el día que estemos en las nubes con el Señor. Y si usted cree en esto, dígale allí, amén, Señor. Esa palabra es para mí, porque cada día quiero crecer en justicia y misericordia, porque mis hijos lo necesitan, porque mi vida de pareja lo necesita, porque mi iglesia necesita que yo viva en esa justicia y misericordia. Quiero que oremos por esta palabra. Y si algo le ha hablado a su corazón, y si usted necesita de ese beneficio de la justicia de Dios,
porque siente que en su vida hay injusticia, oremos al Señor. Y yo le aseguro que Dios no te va a pagar como tal vez merecemos, sino que en esta mañana Dios te cubre con su amor. En esta mañana Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. En alguna área de nuestra vida necesitamos que Dios ejerza justicia y misericordia. Más que todo en esas áreas débiles, donde el enemigo se aprovecha y quiere desviarnos de Dios. Pero en esas debilidades hoy le podemos decir, Señor, perdónanos, ayúdanos, fortalécenos, haz justicia para conmigo, Señor. Vamos a orar. Padre y eterno Dios, en esta mañana te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre. Señor, hemos podido percibir y recibir ese gran amor a través de Jesús, porque cuando miramos la cruz del Señor, no vemos más sino que un sacrificio de amor por personas que aún ni habían nacido, pero que tú ya los tenías en tu corazón, Señor. Cada uno de los que estamos ahora aquí conectados, Señor, alrededor de 80 personas a través de estos medios digitales, todos fuimos beneficiarios de esa justicia y misericordia tuya, Señor. Señor, te damos gracias por habernos tenido en cuenta, primero aún que miles de personas que no te conocen, Dios. Señor, hay un propósito tuyo en cada uno de nosotros. Y es que a través de esa justicia y misericordia, Señor, mi familia sea alcanzada. Dígale allí, Señor, mi familia será alcanzada por tu justicia y misericordia. Señor, mi familia será beneficiaria y habrá vida en mi hogar, habrá justicia y honra para mi familia, Señor, porque también serán reconocidos en los cielos. Porque escrito está, serás salvo tú y tu casa. Y así como lo determinó Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Declárelo allí donde usted se encuentra y crea que esta palabra se cumplirá, que hasta desde el más pequeño hasta el mayor de tu casa pertenecerá al reino de Dios por causa de su gracia, por causa de que en esta mañana Dios está llamando a todos los que están a nuestro alrededor. Señor, bendecimos nuestra familia en esta mañana, Señor. Y queremos juntos perseverar, Señor, y poder dar fruto a través de estas dos virtudes, Señor. Bendice también, Señor, la iglesia local, la iglesia donde usted pertenece. Quiero invitarlo para que usted ore por sus pastores allí, porque nosotros los pastores también tenemos una carga, una lucha espiritual y personal. Nosotros seguimos siendo seres humanos. Hay luchas fuertes y más en este tiempo no ha sido fácil. Lo hablaba con algunas personas y yo le decía, las iglesias que siguen operando, pastores que siguen al frente, es porque hay un propósito de Dios con ellos muy grande, porque muchos han renunciado, muchas iglesias se han cerrado, pero yo quiero decirle que usted como cuerpo de Cristo, como creyentes, estamos en el deber de orar por aquellos que han traído bien a nuestra vida, eso es justicia de Dios también. Debemos orar por cada pastor, por cada familia, por los hijos de los pastores, por la vida en pareja, por la economía de los pastores, para que ellos tengan lo necesario para seguir adelante. Señor, hoy hacemos justicia a través de la oración, Padre. Bendecimos nuestras autoridades espirituales. Bendecimos a aquellas personas que nos compartieron el Evangelio. Bendecimos a aquellos que culto a culto, domingo a domingo, ayuno tras ayuno, nos están recordando tu palabra y están siendo usados para darnos esa palabra de justicia y de misericordia para no olvidar, Señor, que si estamos aquí es por tu amor, que si estamos aquí es por ti, Señor. Padre, bendecimos todo el ministerio Cielos Abiertos. Bendecimos los hermanos y amigos que se han añadido a esta transmisión, Señor, creyendo que ha sido tu propósito en esta mañana. Recordarnos que nos amas. Si usted cree que Dios le ama, ponga allí amén. Le invito para que haga aplausos allí en las redes sociales, para que Dios reciba esa honra y ese reconocimiento de que no ha pasado desapercibido en nuestra vida, sino que está dejando una huella y es una huella para la eternidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios en esta mañana está dejando una huella de justicia y misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tus pastores, en el nombre de Jesús.
Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de salvación. Dígale gracias allí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, Dios. Hoy comenzamos el día, Señor, gozosos, alegres, porque tú nos has dado libertad cuando debíamos estar cautivos. Tú nos has hecho sanos cuando estábamos enfermos. Señor, tú nos has hecho libres cuando estábamos acusados. Señor, tú nos has dado todo lo que no merecíamos, Señor. Y no nos pagaste como si merecíamos. Señor, bendecimos este tiempo de oración, de clamor. Bendecimos esta palabra, Dios, que hable a nuestra vida toda esta semana, que esta palabra sea presente en nosotros, Dios. Cuando tengamos que enfrentar el mundo, que lo enfrentemos con justicia y misericordia. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Quiero saludar a varias personas que nos han escrito aquí a través de las redes sociales. Bendecirles en el nombre de Jesús.